mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Y Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. Y Caín dijo al Señor: mi castigo es demasiado grande para soportarlo. He aquí me has arrojado hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Y seré vagabundo y errante en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Entonces el Señor le dijo: no será así, pues cualquiera que mate a Caín 7 veces sufrirá venganza. Y puso el Señor una señal sobre Caín, para que cualquiera que lo hallase no lo matara. Y salió Caín de la presencia del Señor, y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, y ella concibió, y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y la llamó Enoc, como el nombre de su hijo. A Enoc le nació Irad, Irad engendró a Mehujael, Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de una era Ada, y el nombre de la otra Zila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado. Su hermano se llamaba Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan la lira y la flauta. Y Zila, a su vez, dio a luz a Tubal-Caín, forjador de todo utensilio de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín era Naama. Y Lamec dijo a sus mujeres: Ada y Zila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, prestad oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido, y a un muchacho por haberme pegado. Si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Y conoció Adán otra vez a su mujer, y ella dio a luz un hijo, y le puso por nombre Set. Porque dijo ella: Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. A Set le nació también un hijo, y le puso por nombre Enos. Por este tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a pedir su bendición. Bendito Dios y Padre, hemos leído tu palabra y la hemos escuchado. Ahora queremos pedirte por la obra sobrenatural que solo tú produces en el corazón de las personas. Pedimos, Señor, por la presencia de tu Espíritu Santo, para que obres en nuestros corazones, para que podamos conocer tu grandeza, tu gloria y tu misericordia, y para que podamos vernos también reflejados en la absoluta necesidad que tenemos de un Salvador a causa de nuestros pecados. Que podamos salir entendiendo y comprendiendo aún más tu infinito amor y misericordia sobre esta raza caída. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, nos encontramos ahora sí fuera del paraíso, fuera del Edén, fuera del lugar donde Dios anda en comunión perfecta con el ser humano. Y lo primero que encontramos en el versículo 1 es algo que nos debería llamar la atención si seguimos la línea desde que está Adán y Eva en el huerto. Y es que la máxima, la gran advertencia que encontramos en Génesis capítulo 2 dice que en el momento en que pequen, en el momento en que coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, van a morir. Sin embargo, Génesis 3 no solo acaba con que no mueren, sino que se da por entendido de que la vida va a continuar. Porque en el castigo o en las consecuencias que Dios anuncia a Eva, va a decir que va a tener los hijos con más dolor que el que se supone que iban a tener. Así que en el versículo 1 llama la atención, comienza con la vida.
algo que ya es de por sí contrario a los méritos del hombre, porque venimos de un momento de desobediencia del ser humano. Así que encontramos en el versículo 1 la vida, y esto es algo que ya es una sorpresa, ya es una alegría y ya forma parte de este mundo que nosotros conocemos, que por la misericordia de Dios sigue habiendo vida. No tiene nada que ver con nuestros méritos, no tiene nada que ver con nuestros esfuerzos. La vida proviene de Dios y es algo que es un regalo. Es algo que no merecemos, es algo que no pensamos, es algo que no elegimos al nacer. Ninguno de nosotros, ni nadie en toda la humanidad pensó antes de sí mismo de nacer, evidentemente. Ni dijo voy a nacer ahora, ni nada por el estilo. Sino que todo esto nos viene dado y las Escrituras testifican que este regalo, este don, es un don que Dios mismo da al hombre. Así que comienza el capítulo 4 con esta noticia alegre o esperanzadora, que Dios no ha acabado con el ser humano, sino que sigue habiendo vida y sigue habiendo generaciones. Y Adán y Eva tienen relaciones, se conocen en el modo de hablar bíblico profundamente el uno al otro y tienen hijos. Y nos dice la Escritura que tienen 2 hijos, uno que es Caín y el otro que es Abel. Y estos 2 hijos, cada uno de ellos hace una labor. Caín, digamos que al ser el primogénito, pues hace la labor que era encomendada a su padre, que era ser labrador de la tierra, servir la tierra, cultivar la tierra. Y Abel, que es el segundo, pues se dedica a cuidar el ganado. También es algo que Génesis capítulo 1 nos dice que ha de hacer el hombre, que es sojuzgar a la tierra y a los animales. Así que tenemos a estos 2 hermanos que hacen 2 actividades laborales distintas y se nos presenta que en un momento determinado, sin decirnos exactamente el cómo ni el por qué, decir de paso que hay muchas preguntas en Génesis que no son respondidas en esta historia, pero nos vamos a fijar en esta mañana en lo que se nos está diciendo, no en aquellas cosas que pueden ser o no y caen en el campo de poder especular, de poder imaginar cómo podrían ser las cosas. Pero lo importante que nos está diciendo este pasaje es que hay un momento en que el ser humano necesita acercarse al Dios vivo. No sabemos si Adán y Eva les explicaron acerca de Dios, de cómo es. Evidentemente pensamos que sí, ¿no? Es lo natural que los padres le expliquen el mundo en el que viven a los hijos y por qué y cuál es la realidad. En un momento dado, cada uno de ellos decide traer una ofrenda de aquel producto que tienen. Y esta ofrenda tiene el sentido de ser agradecido con Dios. Esto es algo que encontramos a lo largo de toda la humanidad. Y es que la tierra, el fruto de la tierra y todas las cosas son circunstancias en las cuales no depende únicamente de nosotros, ¿verdad? Porque el labrador puede labrar la tierra, pero si no viene la lluvia de parte del Señor, o si la tierra no es buena, o si vienen insectos o lo que sea, plagas que quitan la comida, pues el hombre se queda sin nada. Así que debido al conocimiento de la impotencia del ser humano, el ser humano siempre ha tendido a buscar el beneficio divino o la gracia de Dios para poder subsistir. Así que encontramos que Caín y Abel, esto es lo que hacen. Ya una vez están trabajando, presentan un fruto, una ofrenda de sus propios trabajos. Caín, como es labrador, presenta del fruto de la tierra y Abel presenta una ofrenda del ganado. Ahora, es importante notar aquí que lo que nos está enseñando es cómo el hombre se acerca a Dios. Lo que sorprende ya de entrada es que, a pesar de lo que había pasado en Génesis 2 y 3, Caín y Abel pueden acercarse a Dios y, de hecho, quieren acercarse a Dios. Ahora veremos luego un poco cómo Dios recibe y conoce los corazones de cada uno. Pero en este texto nos está diciendo que fuera del Edén, fuera del lugar de Dios, de la presencia de Dios, hay posibilidad de encontrar a Dios. Y esto lo están presentando, lo están manifestando Caín y Abel. Hay una manera de acercarse a Dios y esa manera es de agradecimiento y de humildad, de reconocimiento de que lo que tenemos proviene de parte de Dios. Así que tanto Caín como Abel se presentan delante de Dios y cada uno hacen una ofrenda. La única diferencia entre las 2 ofrendas que salen en el texto es que la ofrenda de Abel era de la grosura de los mismos, dice de los primogénitos.
Sin embargo, la de Caín no nos dice nada parecido, simplemente nos dice del fruto de la tierra, no nos dice de los primeros frutos ni nada por el estilo. Así que la diferencia que nos aporta el texto es que la ofrenda de Abel estaba tomada con más consideración, con más cuidado. Cogió de lo mejor de lo mejor. De los primogénitos de todas las ovejas cogió la grosura, la parte mejor, la parte más importante. Así que vemos un detalle en Abel que el texto bíblico no nos dice que lo haga Caín. La ofrenda presentada por Abel tiene cuidado, presenta lo mejor que tiene en reconocimiento a Dios. Sin embargo, Caín presenta una ofrenda simplemente del fruto de la tierra, no nos dice nada más. Entonces parece decir el texto que lo que está presentando es una ofrenda sin mucho reconocimiento, sin mucha gratitud y sin mucho amor, sin verdaderamente una intención de corazón de agradar a Dios. De hecho, esto es el reflejo que el Nuevo Testamento nos dirá acerca de esta circunstancia, y es que en Hebreos 11, capítulo 4, nos va a decir que por la fe Abel presentó una ofrenda que fue aceptada. Así que la diferencia que el Nuevo Testamento ve en este pasaje es la fe, y esta fe viene demostrada por los actos, como suele ser a lo largo de toda la Escritura. Y es que son los actos que reflejan lo que hay en el corazón. Y también parece ser esto el detalle de la sentencia de Dios, porque cuando se presentan las dos ofrendas, Dios dice que miró con agrado, miró fijamente la ofrenda de Abel, sin embargo no miró con agrado la ofrenda de Caín. Y es interesante que el texto dice a Caín y su ofrenda y a Abel y su ofrenda. No solo a la ofrenda es lo que está mal. El problema no tiene que ver, al menos parece indicar esto el texto, con el tipo de ofrenda. El problema tiene que ver con ellos, con la persona, tanto con Caín como con Abel. Y cuando Dios sale al encuentro de Caín, le dice precisamente estas palabras. ¿Por qué estás enfadado? Porque cuando es rechazado, Caín se manifiesta con enojo, no acepta esta decisión de Dios y está enfadado, seguramente frustrado y triste, pero con enojo, le cambia la cara, está disgustado. Y sin embargo, Dios no lo deja ahí y sale a su encuentro para hablar con él. Y le dice estas palabras: si haces bien, no serás aceptado. Básicamente el Señor le está diciendo: mira, Caín, si el problema de que yo no haya aceptado tu ofrenda no está en mí. No es porque yo haga las cosas de manera caprichosa. Es porque tú, que sabes hacer el bien, no lo has hecho. Si haces el bien, no será aceptado. ¿Soy yo acaso injusto, Caín? ¿O el problema está contigo? ¿O el problema es el modo en el que las intenciones del corazón con las cuales has presentado esta ofrenda? Y precisamente es lo que apunta el Señor. Dice, porque si no haces bien, el pecado está a las puertas, está acechándote, está cerca de ti y quiere atraparte. Y le dice, pero tú debes dominarlo. Así que la única indicación que hay en este texto acerca del problema entre Caín y Abel es un problema del corazón. Es un problema de la actitud acerca de quién es el Señor y cómo acercarse a Él. Así que esta historia nos está hablando, en primer lugar, de otra cosa que conocemos muy bien en este mundo, y es la verdadera religión y la falsa religión. Los motivos auténticos por los cuales el ser humano se acerca a Dios. Esto es lo que hay a este lado del Edén, porque muchas personas se acercan a Dios, pero no todos se acercan a Dios porque Dios es Dios, porque Dios es un Dios de misericordia, de amor y digno de ser temido y de ser servido. Muchos se acercan por otros motivos, por sanidad física, porque nos dé cosas materiales, por la fama, por estar con todo el mundo, por el resto, por muchos motivos que no son los adecuados, por lo que Dios puede darnos o porque lo que Dios puede satisfacer mis deseos, pero no tanto porque el Dios de este mundo, el Dios de gloria, es el Creador y el Señor de todo y el Juez de todo. Esta historia nos recuerda a lo que nuestro Señor Jesucristo relata en Lucas capítulo 18 y versículos del 9 al 12. Y es que habla en Lucas capítulo 18 acerca de esas personas que se consideran justas en base a sí mismas, que piensan que tienen algo que les merece delante de Dios, que en ellos mismos no necesitan la salvación y la gracia de Dios. Lucas 18, versículo 9, dice el Señor Jesús, refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo
y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como ese recaudador de impuestos. Y ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Y en la historia de estas dos personas que suben al templo tenemos a alguien que mira al suelo, pero que mira al suelo porque está humillado, porque reconoce que solo Dios es Salvador y que Él es un miserable, un pecador, y que si no es por la gracia de Dios no puede ser salvo. Sin embargo, tenemos a otra persona en Caín que mira al suelo, porque el texto dice que su cara miró al suelo, su cara descendió, cuando dice el texto se demudó su semblante, sino que su cara miró al suelo, sus ojos estaban mirando al suelo. Dios le ha humillado. Dios le ha dicho que su propia justicia no es válida. Pero ¿cómo reacciona Caín? Es la diferencia. Dios sale al encuentro, como hemos dicho, con una actitud pedagógica, con una actitud buena, con una oferta real. Le dice que él puede dominarlo, que la responsabilidad de su pecado es única y exclusivamente de él. Y aquí tenemos otra realidad que es la realidad de nuestro mundo. Nada ha cambiado desde Génesis 4, aunque el mundo y la sociedad dice que sí, que son otras cosas. La genética, los hábitos aprendidos, enfermedades patológicas, muchas otras cosas que justifican la rebelión contra Dios y nuestra mala conducta. Y aunque todas estas cosas tienen su lugar y su importancia, la Biblia, las Escrituras dicen que el problema del mal es nuestro. No lo podemos excusar en nada alrededor de nuestro mundo. No significa que no suframos por causa del pecado. Veremos cómo Abel sufre las consecuencias del pecado de los demás. Pero Dios sale al encuentro de Caín para decirle que el problema del pecado es tu propio corazón. Y le dice algo tremendamente serio, que tú debes dominarlo, tú puedes dominarlo. Está en tu haber el sujetarlo. La responsabilidad es plenamente de Caín. Y el pecado del ser humano y toda la maldad del ser humano es plenamente culpa única y exclusivamente del ser humano. A pesar de que Satanás, la serpiente que veíamos en Génesis 2, y el mundo y la sociedad y muchas otras cosas inflamen, promuevan el problema del corazón del ser humano, es única y exclusivamente del hombre. Y esta realidad, afirmación que hace Dios a Caín, es una afirmación que hace a todos los hombres. Y que va a ser la que va a ser tenida en cuenta en el momento de demandar justicia a todo ser humano. Vamos a ver ahora lo que pasa. Pero cuando Dios sale al encuentro de Caín, no le dice: vaya, has hecho esto porque no tenías otra opción, porque es cuestión de tu carácter, de tus hábitos, de tus padres, porque no conocías. Nada de eso hay en las palabras de Dios. Y no porque Dios no sea un Dios justo que tiene en cuenta toda la realidad, sino porque en última instancia la responsabilidad de nuestras acciones y de nuestra respuesta delante de Dios es única y exclusivamente nuestra. Esto es lo que hay al otro lado del Edén. Y sin embargo, acaba de manera fatídica. Pero recordar antes de eso es que la invitación del Señor Jesucristo en el mundo, en el día de hoy, es exactamente la misma que la que Dios le hace a Caín, porque Dios ama al pecador. Y dice el Señor Jesucristo en Mateo 11, 28, un texto de sobras conocido: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis paz para vuestras almas. Este mensaje de Jesús es un mensaje que da a todo ser humano. Sigue siendo la realidad que Dios se acerca al hombre pecador para pedirle que venga a Él. No es Él el que echa fuera, es Él el que se acerca, como Dios se acerca a Caín, Dios se acerca a todo hombre pecador
para pedirle que se arrepienta, que venga a él y que se arrepienta de sus pecados y se vaya corriendo a los brazos de Jesús. Una oferta real, una búsqueda sincera de Dios, una opción auténtica para todo ser humano a este lado del Edén. Sigue el texto y al final Caín mata a su hermano. Tristemente no responde a la invitación de Dios, al llamado de Dios a dominar su pecado. Y como Caín no puede matar a Dios porque Dios es más fuerte, porque la ira, el rechazo lo ha sufrido de parte de Dios, quien supuestamente Caín ha recibido el daño es aquel que le ha rechazado. Por lo tanto, su ira se enciende contra Dios. Dios es el problema, pero Dios no puede hacer nada con Dios. No puede borrarlo del mapa. Así que dirige su ira y su enojo a aquel que Dios aprueba. Si de algún modo puedo hacer daño a Dios, voy a hacerlo contra aquellos que le siguen, contra aquellos que le temen, contra aquellos que Dios aprueba. Así que se levanta contra su propio hermano. Y encontramos esta escena grotesca y dantesca. Y este descender en el pecado. Hemos pasado de Adán y Eva, que son engañados y desobedecen a Dios, a Caín, que con toda la conciencia, acaso hecho, engaña a su hermano y lo mata vilmente. Cada vez más hundido el ser humano en el pecado. Y encontramos en la condenación, cuando Dios sale al encuentro de Caín, que de nuevo echa balones fuera. ¿Dónde está tu hermano? No sé, mintiendo, claro que lo sabe, pero no le queda otra más que rechazar, intentar escabullirse del Dios de la Biblia. Dice, yo sé, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y aquí tenemos en estas dos escenas, en esta escena de la muerte y la condena y el encuentro de Dios con Caín, dos realidades más de este mundo. La primera es que todos aquellos que quieran vivir fielmente y piadosamente delante de Dios van a padecer persecución. Y es que también todos los que hemos creído en Jesucristo o queremos seguirle, nos identificamos con Abel. Nos identificamos primero con Caín, porque todos hemos luchado o luchamos con el pecado y necesitamos de un Salvador. Pero también nos identificamos con Abel, porque seguir a Cristo en este mundo significa recibir la ira y el enojo y la persecución y el daño de aquellos que no le aman, de aquellos que le aborrecen. Y esto es nuestro mundo. Estamos en la época de la historia donde más persecución hay al cristianismo. Los cristianos son el grupo de población, el segmento social, religioso, como queramos llamarlo, más perseguido en el mundo en la actualidad. Y es precisamente esto que encontramos ya de buenos inicios. Ahora, ante esta realidad, hay una nota importante. A pesar de que estamos en un mundo donde se nos puede hacer daño y nos fijamos que Dios no evita la muerte de Abel, Dios no avisa a Abel de lo que le va a suceder, sino que sale a hablar con Caín y a advertirle a él de lo que debe hacer, dando responsabilidad. Encontramos que en este mundo podemos sufrir lo mismo. No hay ninguna promesa que nunca nada nos hará daño en el sentido físico. Así que nada nos separará del amor de Cristo. Ahora, tenemos que tener en cuenta esto. Este no es el final de la historia. Lo que sucede aquí no es el todo. Hay una realidad posterior que es el Dios de justicia, el juez de todos. Y sale al encuentro y le dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Dios no puede borrar de sí mismo, de su mirada, lo que ha sucedido. No lo puede pasar por alto porque sí. Caín ha hecho una aberración tremenda. Ha matado a aquel que es la imagen y semejanza de Dios. Aquel que había sido llamado como Caín mismo a ser la imagen de Dios, el representante de Dios en la tierra, comunicando su bondad, su gracia y su perdón, trayendo toda bondad de Dios a la tierra y creando el mundo de Dios. Ahora, esta cúspide de la creación se ha convertido en algo antagónico que mata a esa imagen de Dios. Una aberración absoluta, antagónica, de lo que Dios había diseñado a la realidad
de lo que es Caín. Un crimen que no puede ser pasado por alto y Dios no lo pasa por alto de ninguna manera. Y dice que la voz de la sangre de mi hermano clama, de tu hermano clama a mí desde la tierra. Dios lo tiene presente, no se ha olvidado. Y esta realidad es una realidad eterna. Dice Apocalipsis capítulo 6 que están todos los mártires de la tierra delante del trono de Dios. Y dice Apocalipsis 6 capítulo 9, estos mismos tres elementos que encontramos aquí: sangre, clamor y tierra. Apocalipsis 6, versículo 9. Dice, cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido, los que temen a Dios. Y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Sangre, clamor y tierra. Estos tres elementos están presentes de día y de noche en la presencia de Dios, porque Dios ama a su pueblo. Y el juicio de Dios, el Dios que se venga, está en camino. Y nos dice el autor a los Hebreos que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Así que a este lado del Edén encontramos también esta realidad, que toda injusticia al final va a ser juzgada por un Dios justo y que es al mismo tiempo terrible. El castigo de Caín es que es maldito por la tierra. Esa tierra que debía cultivar, era labrador de la tierra, ahora le maldice. Y aún es peor las consecuencias que aquellas que Adán había recibido de la propia tierra. Al final, Caín, desesperado, dice que no puede soportar lo que le espera. Y es interesante notar dos cosas. En primer lugar, que hay una espiral de pecado que comienza con este asesinato. El ser humano va hundiéndose en el pecado. Y el miedo que tiene Caín cuando Dios le habla es que haya alguien que vengue a Abel. Quizás su familia, no lo sabemos. Pero él tiene la conciencia, él sabe que si alguien se encuentra con él y sabe lo que ha hecho, lo más probable es que se vengue. Así que la venganza ya es algo que está presente en este momento. Y es curioso que aquel que mata ahora teme que le pase a él lo mismo. Y sin embargo, el texto continúa y llegamos a los hijos de Caín y a las generaciones de Caín. Y en vez de paliarse, esta espiral de pecado aumenta. Encontramos en Lamec que ha matado a un muchacho y lo hace en forma de poesía, jactándose. Es la primera expresión poética de la humanidad que queda registrada. Escuchadme, mujeres de Lamec, hoy he matado a un hombre, a un joven. Es forma poética, no son dos personas, es un paralelismo el uno con el otro. Y dice que si Caín iba a ser vengado 7 veces, que son palabras de Dios, él lo va a ser 70 veces 7. Él es mucho más vengativo y más peligroso que el propio Dios. Así que no solo peca, sino que se jacta en ese pecado. Y vemos cómo la espiral de pecado se va hundiendo en el ser humano. Y esto está a la par de que el hombre se va alejando de Dios. El texto que encontramos a Caín y a Eva, Adán y a Eva, Caín y Abel, que han sido en el Génesis capítulo 3 echados fuera del huerto del Edén. Sin embargo, fuera del huerto del Edén aún conversan con Dios y aún saben dónde está Dios y aún le ofrecen cosas. Ahora, cuando Dios castiga a Caín, dice, de tu presencia me esconderé. Y dice el texto que se movió al oriente del Edén. Es decir, que se aleja cada vez más del huerto. Y a la par que el texto nos da la idea de que cuando el hombre está más alejado de Dios, más alejado de su presencia, más alejado del paraíso, más se hunde en pecado. Y esto es lo que encontramos también en el momento actual al este del Edén. Cuanto más lejos de Dios a todos los niveles, más el ser humano está hundido en el pecado. No podemos esperar sino que
violencia, muerte, justificación del pecado, jactancia y aborrecimiento de Dios. Fuera, alejados de Dios. Y si fuese este el final del texto, sería un vistazo horrible y espeluznante. Porque al igual que en Génesis 3, parece que estaba todo perdido. Sin embargo, Adán y Eva no mueren por cometer pecado y son protegidos por Dios con pieles. Y la vida continúa. Sin embargo, el Hijo, que es aprobado por Dios, la línea genealógica de esa promesa que había sido hecha en Génesis capítulo 3, que la simiente de la mujer es la que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, es la línea de Abel. Pero la línea de Abel ha sido borrada del mapa. Y solo queda aquella línea que aborrece a Dios. Pero el Dios de gracia aparece en el texto de nuevo. Porque a pesar de las circunstancias, Él está por encima de las circunstancias y controla las circunstancias. Y le da un hijo a Eva. El nombre del hijo es Set, en hebreo Shet, que significa probablemente previsto, provisto por Dios. Y dice Eva: Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. Y curiosamente, la genealogía de Set es la genealogía en Enos que clama a Dios, porque Enos significa humanidad, al igual que Adán. Y en Enos la humanidad busca y clama e invoca el nombre del Señor. Así que el texto nos habla de que a pesar de que vivimos al este del Edén, el ser humano puede buscar a Dios y debe invocarle ante un Dios que se manifiesta en gracia, que a pesar de que vez tras vez el hombre desbarata los propósitos de Dios, Dios en su gracia sigue manteniendo oportunidad y tiempo de salvación. Sigue manteniendo una línea de seres humanos que le aman. Y sigue manteniendo una oferta auténtica y verdadera para todo ser humano que se pueda acercar a Él. Fuera del Edén todos somos Caín. Todos nos rebelamos contra Dios, aborrecemos, nos enfadamos con los hombres. Todos tenemos algo que es el pecado y que describe nuestra realidad. Sin embargo, Dios sale a nuestro encuentro para decirnos que vayamos a Él, que Él ha provisto en Cristo Jesús la solución. El Cordero de Dios, la sustitución por todos nuestros pecados. Y nuestra paga por el pecado, nuestra justa condena, nuestra muerte que debió recibir Adán y Eva, la recibió Jesucristo. Y esa muerte que nosotros debemos recibir, la ha recibido en Jesucristo si vamos a Él. Pero también todos nosotros somos Abel, si es que en verdad hemos creído en Jesús. Vivimos en una doble realidad en este mundo y no podemos esperar otra cosa. La persecución como hijos de Dios y el lidiar constantemente con la falsa religión, que apunta de nuevo a nuestro corazón. Y es que a pesar de ser creyentes, a pesar de buscar a Dios y servirle, seguimos teniendo que vigilar nuestros corazones, porque nada hay más engañoso que el corazón del hombre. Y dice Apocalipsis capítulo 13, cuando esas dos bestias se describen, una bestia que sube de la tierra y una bestia que sube del mar, nos dice ese texto que a la bestia que sube del mar, que es una bestia hostil, que va a hacer daño a la iglesia, se le ha concedido vencer a los santos. Por lo tanto, la realidad que tenemos hasta que Cristo venga es la misma, desde Abel hasta que Jesús venga, que se ha concedido a los que no creen en Dios vencer a los santos. Pero luego hay otra bestia que sube de la tierra, del lugar conocido, y tiene una forma parecida a la del cordero, porque es engañosa. Y actúa por medio de la voz, por medio de su palabra. Y dice el texto que se le ha concedido que engañe a muchos con su palabra y hagan a obedecer a la primera bestia. Por lo tanto, luchamos como creyentes contra voces que nos quieren apartarnos
del Dios vivo y verdadero. Y que esto ha sido concedido, que esta es la experiencia que vamos a tener que afrontar. Sin embargo, si nos mantenemos en la gracia de Dios y en la fidelidad, al final, la provisión de Dios es más que suficiente para hallarnos en Cristo Jesús. Y que cuando este Dios venga y ponga todo este orden en el mundo, en su mundo, nosotros vamos a ser hallados como justificados por su sangre. La sangre de Jesús, que habla mucho mejor que la sangre de Abel. Si nos conmueve la sangre de Abel, de un justo que ha sido asesinado por un injusto, mucho más fuerte habla la sangre de Jesús, del justo con mayúscula, de aquel que no tiene ningún tipo de culpa, de aquel que es perfecto, que nunca jamás halló engaño en su boca y que vino a este mundo para salvarnos sin necesidad ninguna por su parte, sino porque nos amó. Su sangre habla mucho más fuerte que la sangre de Abel, porque hemos sido rociados con una sangre preciosa que tiene un coste mayor que cualquier cosa en este mundo. El coste de la muerte del Hijo de Dios. Y es por esa sangre y es por esa vida que tenemos esperanza al este del Edén. Señor Jesús, te alabamos y te bendecimos y te damos las gracias por habernos salvado en Cristo Jesús. Te damos las gracias, Dios mío y Señor nuestro, por haber enviado a lo que tú más querías, a la cruz del Calvario. Te damos gracias por tantas veces en las cuales con todo merecimiento tenías que haber acabado con todos nosotros. Y sin embargo no lo has hecho, con toda la humanidad. Y somos conscientes, aún más si cabe, que tenías que haber acabado conmigo. Que lo que merecen mis actos, mi actitud de rebelión contra ti, no es más que tu justa ira. Pero te alabamos, te bendecimos, porque tu infinita misericordia has provisto gracia y perdón. Y Señor, como el publicano que sube al templo, no podemos mirarte en base a nuestra propia justicia. Somos pecadores, pero te alabamos y te bendecimos, porque en ti hemos hallado una paz sin igual y un perdón sin igual. Y esperamos tu venida, que en gloria y en gran poder nos retomes a ti y traigas tu justicia. En el nombre de Jesús. Amén.